Bienvenidos sean todos ustedes a su espacio, El Arte de Curar. Porque curar es un arte. Les recordamos que este programa es en vivo en este momento y que luego del segundo bloque abrimos los teléfonos para hacer las interacciones, para que usted pueda preguntar. Un plato fuerte, una persona joven que se ha preparado dentro del ámbito de la cirugía. La doctora Basilio Zapata Maurelli es médico cirujano, pero además de hacerse cirujana, hizo un fellow, o sea, una subespecialidad en cirugía bariátrica, metabolismo y todo lo que tiene que ver hasta con la nutrición de las personas, pero laparoscopista también. O sea, tenemos ahí una persona sumamente preparada y joven. La doctora hizo su subespecialidad en Brasil. Y precisamente el tema, como es cirujana bariátrica, vamos a hablar de eso, desde los conceptos más elementales de qué es la cirugía bariátrica, cómo ha evolucionado la cirugía bariátrica y cuáles son los beneficios. ¿Qué tipo de persona, qué perfil debe tener una persona para llegar a una cirugía bariátrica? ¿Qué aportes hace la cirugía bariátrica hoy al ser humano? ¿Cómo mejora la calidad de vida de la cirugía bariátrica en una persona que realmente esté indicada a la misma? De todo eso vamos a tratar con la doctora Maurelli Basilio Zapata. Doctora, bienvenida al Arte de Curar. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí acompañándolo el día de hoy. Doctora, ¿cómo podríamos definir la cirugía bariátrica y cuáles serían inmediatamente los beneficios de la misma? Bueno, la cirugía bariátrica y metabólica, porque ahora a la definición hay que agregar la palabra metabólica siempre. Esta es el tratamiento hoy en día, básicamente el gold standard para tratar la obesidad, que es una enfermedad inflamatoria, compleja, crónica, metabólica, y la cirugía bariátrica es una herramienta útil para tratar esta enfermedad y las que vienen asociadas, como la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado, el hígado graso, entre otras. ¿Cuál es la línea entre estar sobrepeso y estar obeso? Porque como que la gente no sabe bien qué es estar sobrepeso y qué es estar obeso. Generalmente, para clasificarlo, lo que más se utiliza es la clasificación de la OMS, que utiliza como base el índice de masa corporal. Esto solamente es un indicativo para determinar a qué grupo pertenece el paciente. Por ejemplo, un índice de masa corporal entre 19 y 24 es normal, es el adecuado para cada paciente. Cuando tenemos un índice de masa corporal entre 25 y 29, ahí se clasifica en sobrepeso grado 1 o grado 2. Y a partir de 30 es que se clasifica como obesidad, que ya tiene diferentes grados dependiendo el valor del índice de masa corporal. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son normalmente las personas que van donde usted? ¿Solo por estética, solo por salud, por ambas cosas? Porque estamos viendo que esto ha ido evolucionando. O sea, ¿cuál es qué tipo de persona es que se va a beneficiar de ese tipo de cirugía? Con relación a eso, como lo menciona, hay muchas personas que han tenido la idea errónea de que la cirugía bariátrica es estética y realmente eso no es así. Los pacientes que vemos en consulta son aquellos pacientes, sobre todo, que tienen comorbilidades como la hipertensión, diabetes, sobre todo si son de difícil manejo, acompañados obviamente de la obesidad, porque esta suele ser la principal causa de estas enfermedades en este tipo de pacientes. Pacientes con dolores articulares muy fuertes, hernias discales. La mayoría de los pacientes que van a la consulta van buscando esto. Sí tenemos cierto grado de pacientes que van pensando que es una cirugía estética, pero no tienen las indicaciones necesarias. Por ejemplo, sobrepeso. Muchos pacientes con sobrepeso van pensando que la cirugía bariátrica es estética y que sería el tratamiento adecuado para ellos. Ahí en la consulta uno los orienta luego de una evaluación adecuada y los guiamos en la dirección correcta. Yo sé que con pacientes, sobre todo, que tienen hernias discales, sí, lo mandan a que tienen que bajar 40 libras, 50 libras. Ellos dicen, ¿pero cómo?
tengo 3 meses intentando y bajé 2. Así es. Pues lo has dicho. Me mandaron a bajar 40 libras, pero bajé 5 pasando hambre. Y fui al nutricionista y bajé 8, pero volví y la cogí. Entonces, bien, ¿en qué consiste el procedimiento? ¿Cuáles son las limitaciones para que una persona, aún quiera, no pueda estar indicado en ella? Hábleme un poco de eso. Bueno, básicamente las indicaciones, como le digo, la principal de todas es que el paciente tenga obesidad. Sobre todo obesidad grado 2, que es un índice de masa corporal mayor de 35, acompañado de una enfermedad metabólica. Puede ser hipertensión, diabetes, el colesterol elevado, cualquiera de estas con un índice de masa corporal de 35. Y una indicación que no tiene nada extra agregado es que tenga un índice de masa corporal por encima de 40. Ahí ya es obesidad grado 3. Esa no tiene que tener comorbilidades, solamente el peso es una indicación ya para cirugía bariátrica. ¿En qué consiste esa cirugía en sí? Porque, bueno, bariátrica es un nombre bonito y raro, pero la gente no sabe. Sí, con relación a eso, muchas personas también van a la consulta, doctora, yo me quiero hacer una cirugía bariátrica, pero no tienen el conocimiento de que realmente cirugía bariátrica es una gama amplia de procedimientos, no solamente uno. Entre estos tenemos el balón gástrico, hay procedimientos endoscópicos como la manga gástrica endoscópica, está la manga gástrica o sleeve gástrico, que es el gold standard, el más realizado a nivel mundial en la actualidad, pero también bypass gástrico, SADIS, entre otras. Son muchos procedimientos. Los pacientes cuando acuden a consulta deben ser evaluados para indicarle el procedimiento adecuado dependiendo del tipo de paciente que sea. Sí, pero usted no me va a tirar eso así, usted me va a hablar de cada uno. No, claro que sí. Sí, porque usted me ha dicho y la gente, pero ¿de qué es que está hablando? Que son muchos. No, pero usted me lo va a definir uno por uno. Y sobre todo, cuándo se decide uno y el otro, y si es una decisión exclusiva del paciente o es exclusiva de usted o es en conjunto. Yo entiendo que el médico es el orientador principal, que el médico le pone las opciones y casi siempre le debe decir, yo creo que el tipo de cirugía que te conviene es esta. Entonces yo quiero que usted me vaya presentando como cuadros o tipo de paciente y usted diría, en la mayoría de los casos, un paciente de este tipo, porque, ¿qué sucede? Este programa es para orientar a la gente que está ahí sentada y ya le están poniendo atención. Entonces, el sobrepeso en República Dominicana y la obesidad cada día es mayor. Eso inclusive casi es epidémico ahora mismo, la obesidad. Y se habla de que ha sido el cambio de conducta alimentaria de la persona y que cada día la gente camina menos y que cada día la gente hace menos ejercicio y un sinnúmero de cosas, y entonces la gente tiene obesidad. La obesidad trae como consecuencia muchas de estas enfermedades crónicas. Entran ustedes para mejorar la calidad de vida. Entonces, usted mencionó como 10 tipos de procedimientos. Yo quiero que usted me detalle uno por uno y cuál es el que más conviene entre uno y otro. Mire, así pero mire, yo voy a hacer algo con usted. Dígame. Vamos a hacer una pausita, vamos a hacer una pequeña pausa para darle a ustedes algunas recomendaciones y en breve retornamos. En estos días que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana ha sido noticia, queremos informar que en República Dominicana existe la Ley 135-11. Esta ley regula todo lo que tiene que ver con este proceso infeccioso, el cual genera una condición de salud en el momento crónica, en el cual las personas con esta condición de salud pueden llevar una vida completamente saludable, plena y sin ningún tipo de compromiso de su estado de salud. Sin embargo, es importante decir que esta ley 135-11 tiene algunos datos que es importante que la población sepa. El primero,
El diagnóstico de VIH le pertenece a la persona que padece el proceso. Por eso, cualquier persona que se encargue de divulgar que alguien vive con esta condición de salud puede ser sancionado desde el punto de vista penal, así como desde el punto de vista civil. También hay que reconocer que esta misma ley 135-11 también pena a aquellas personas que transmiten de manera deliberada este proceso infeccioso, sabiendo su condición de salud, tienen relaciones sexuales con alguien sin informárselo. Y hay que decir que los dos eventos están penados por ley, con penas que van desde 2 años hasta 20 años de reclusión. Repito, si usted es una persona que tiene VIH y tiene relaciones sin protección, sabiéndolo con alguien y sin informarle, recuerde que pudiera sufrir todo el peso de la ley. Así que tratemos, por favor, de ser respetuosos y sobre todo tenemos que ser sinceros a la hora de tener una relación sexual con alguien que tiene esta condición de salud o que no la tiene. Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar y estamos conversando con la doctora Maureli Basilio Zapata, egresada de la Universidad Central del Este, formada como médico cirujano general en el Hospital Militar Ramón de Lara y con especialidad o subespecialidad, diríamos, en Brasil, en cirugía bariátrica, laparoscópica y todo lo que tiene que ver con el metabolismo del ser humano. Decía la doctora que ya no se puede hablar de cirugía bariátrica si no hablamos también de metabolismo y además laparoscopía. Nosotros nos acostumbramos a abrir los teléfonos en un tercer espacio, pero hasta que no me avisen que hay un problemita técnico allá arriba que lo resuelvan, no podemos recibir llamadas. Así que vamos a esperar que el equipo técnico, antes de que se termine el programa, resuelva eso. Pero este es un programa que estamos en vivo y hay que decírselo a las personas para que no comiencen a llamar, porque se reciben normalmente muchas llamadas. Doctora, antes de la pausa hablábamos de que hay varias opciones, varias técnicas que tienen diferentes nombres. Entonces yo le pido que usted le explique al público cuáles son en orden de importancia. Usted dice hay una que es el gold standard, o sea, el estándar de oro, pero que desde el gold standard hasta la última, que me explique en qué consiste, cuál es el tipo de paciente que debe estar indicado esta, cuáles son los riesgos, el índice de recuperación, qué tiempo están en cama, si se van de una vez para la casa. La gente quiere saber todo eso. Claro que sí. Mire, yo le comentaba que la obesidad actualmente es una epidemia a nivel mundial. Nosotros aquí en República Dominicana tenemos una tasa de obesidad de un 26%, que para nosotros que somos un país de 10 millones de habitantes, 11 millones más o menos, es una tasa altísima. Y debido a eso, cada día se realizan más cirugías bariátricas. Tenemos, por ejemplo, procedimientos endoscópicos. De este es el más frecuente, es el balón gástrico, que es un dispositivo que se coloca vía endoscópica en el estómago del paciente. Se puede llenar de líquidos, o sea, soluciones, o también de aire. Hay algunos que son que ya vienen en forma de una píldora, una pastilla, que el paciente se la puede tragar y una vez que esté en el estómago se puede inflar para... El objetivo de este es ocupar la cámara gástrica para que el paciente tenga restricción gástrica, pueda ingerir una cantidad menor de alimentos. O sea, va al estómago. Va al estómago y se infla. Ocupa un espacio en el estómago, quiere decir que... ¿Y el hambre la quita? No quita el hambre directamente. Pues quiero saber lo que pasa ahí, porque imagínese usted con hambre. Pero, ¿y entonces cómo se maneja eso? Ese se maneja, hay diferentes tiempos. Algunos duran 6 meses, 9 meses, 1 año, dependiendo del tipo de dispositivo que se coloque. Hay diferentes marcas, casas comerciales. Pero cuando yo hablo del hambre, es lo siguiente. Si ocupa el estómago, ¿qué por ciento más o menos del estómago ocupa ahí? Un 60-70%. Entonces, la gente cuando come no se siente lleno.
Sí, se siente lleno, pero no es que disminuye el apetito o la necesidad de comer, que es diferente. Voy a explicar cuando le diga sobre la manga gástrica que hay una diferencia ahí. El paciente cuando tiene un balón gástrico... Pero se sacia el paciente. Sí, cuando claro, come ese por 40%, supueno. ¿Siente saciedad? Siente saciedad. No se le quite el hambre. Siente saciedad. Eso es lo que quería saber, que sí. porque Siente esas son las cosas que la gente quiere saber. Porque está ocupando la mayor parte de la cámara gástrica, el paciente se va a sentir lleno, es restrictivo porque tiene menor espacio para llenarlo de alimentos. Entonces, ese procedimiento, ¿qué tiene de desventaja? Que produce muchas náuseas, vómitos, mucho malestar, porque el paciente al comer, incluso, de hecho, sobre todo si come un poco más de lo que debería, va a sentir Doctora, cierto dolor. Porque hay mucha gente que lo tona y hartona. Y lo digo y lo digo como los dominicanos hablamos. Aquí hay uno glotón y comelón y hartón. No, y nosotros los dominicanos tenemos una alimentación muy mala. Ajá. Muy malas. Sí, realmente la mayoría de la comida del día a día del dominicano son muchas harinas, muchos carbohidratos, mucho arroz, que realmente no tienen los nutrientes que necesitamos para estar en buenas condiciones. Por eso es muy frecuente que veamos en consulta que el 90% de los pacientes que acuden a consulta se les realizan las analíticas celular y ya tienen ciertas deficiencias nutricionales. Eso es algo que tratamos de manejar también desde antes de la cirugía para que el paciente llegue en las mejores condiciones posibles. Entonces salimos del balón, que es el primero. Vamos al otro. Entonces, la manga gástrica. Consiste en que vía laparoscópica vamos a cortar, para que lo entiendan de una forma sencilla, el término es resecar, el 70-80% del estómago. Al hacer esto, quitamos una parte sumamente importante en el metabolismo. Una imagen o algo así. En el metabolismo, sí, esa es un bypass gástrico, es ese. Okay. Sí, ese es un bypass gástrico. Le decía que la manga gástrica resecamos o cortamos el 70-80% del estómago y lo extraemos. El paciente va a quedar con un estómago en forma de un tubo que va a tener una capacidad de un 20 a un 30%. Por eso se llama que es un procedimiento restrictivo. La parte metabólica del procedimiento viene porque parte de lo que resecamos es el fondo gástrico. Y aquí tenemos unas células que producen la grelina, que es la hormona del hambre. Al quitar la zona donde mayor se produce la grelina, el paciente en esta sí disminuye el apetito. También tiene la parte restrictiva, por lo que el paciente va a comer porciones mucho más pequeñas, y también a nivel intestinal tiene un efecto que aún está en investigación, que es que se liberan otro tipo de hormonas que se llaman incretinas, que ahora está en boom, los análogos de GLP-1, que ayudan en el metabolismo para la pérdida de peso. Entonces, esos son los 3 mecanismos principales por los que el paciente va a bajar de peso y en consecuencia mejorar también las comorbilidades. Este es un procedimiento muy seguro. Al principio, cuando se comenzó a hacer cirugía bariátrica, en los años 70, 80, las cirugías se realizaban abiertas y tenían una alta tasa de mortalidad. Hoy en día, como esos procedimientos se realizan vía laparoscópica, son sumamente seguros. Al igual, las mismas complicaciones en el sentido de que podría tener, por ejemplo, una extracción de la vesícula biliar, que es de los procedimientos más comunes que realizamos en cirugía general. Y tiene Mire, esto es un laparoscopio, ¿verdad? Sí, eso es un laparoscopio. Es que la gente sepa que es una heridita de 2 centímetros, más o menos. Sí, correcto. Que una heredita pequeña que se hace, que no es que la abren como un chivo ni lo rajan. No. Que se hace una heridita chiquitita de 1 o 2 centímetros. Es correcto. Eso es lo primero, y que eso tiene una cámara de televisión. Sí, lo Eso vemos tiene por una vídeo, cámara utilizamos adentro, pinzas y de tiene una 30 a pincita. 45 centímetros de longitud que se introducen en el cuerpo del paciente y nosotros operamos desde fuera. Tiene una cámara de video, no de televisión, hay que aclarar eso. Vamos a hacer una pausa y en breve retornamos para que sigamos aprendiendo todo este mundo de cirugía bariátrica. Pausamos.
Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar, un programa en vivo desde Radio Televisión Dominicana para todo el país y el mundo. Y estamos conversando con la doctora Maureli Basilio y el tema, si sintonizó tarde, es sobre cirugía bariátrica, recordándose que se hace a través del laparoscopio. Doctora, la gente quiere saber dónde usted presta su servicio, qué horario, cuál es el teléfono, cómo se comunica con usted. Bueno, presto mis servicios aquí en Santo Domingo, en el Centro Médico UCE, los miércoles de 8 a 12 del mediodía. Y en San Pedro de Macorís, en el Centro Hospitalario UCE, los miércoles a partir de las 3 de la tarde. Pueden contactar conmigo al 829-275-4490 y también en redes sociales, sobre todo Instagram, @doctora.basiliozapata. Excelente. Bueno, ahí está la información que ustedes necesitaban para que tengan una profesional joven y capaz, ¿verdad? Con las últimas técnicas que se han aprobado en los últimos congresos de medicina bariátrica, porque sé que la doctora, aún es joven, siempre está actualizándose y asistiendo a esos congresos para estar adelante. Así es, ya si uno no se actualiza, se queda atrás. Medicina todos los días hay algo nuevo. Hay algo nuevo. Doctora, vamos a continuar. Entonces, usted estaba hablando de la parte de la seguridad de la manga. Les comentaba que antes la tasa de mortalidad, por ejemplo, era muy alta cuando la cirugía se realizaba abierta, pero hoy en día, como realizamos una cirugía laparoscópica, tiene una tasa de mortalidad menor a un 0.2%, igual que cualquier otro tipo de procedimientos como una vesícula, extraer la vesícula, colecistectomía laparoscópica, una seguridad muy alta tiene el procedimiento. Y los pacientes, al realizarse este tipo de procedimientos, que uno de los mitos es que el paciente cree que va a tomarse mucho tiempo la recuperación. Y la realidad es que el mismo día de la cirugía ya tenemos al paciente caminando por los pasillos del hospital. Al día siguiente el paciente es egresado y se va a su casa para continuar su recuperación. Y en una semana ya el paciente puede estar haciendo la mayoría de sus actividades regulares. Sin ningún inconveniente. No, pero sí, repítame eso porque ni yo sabía eso. Sí, ¿cómo es la cosa? Es así. Lo operan. Se va al día siguiente. Y probablemente a las 24 horas, si todo está normal. El paciente es egresado, dado de alta, va a su casa a continuar con su recuperación tranquilo y en una semana ya él puede estar haciendo la mayoría de actividades regulares de sus hasta trabajando diarios. Dependiendo del tipo de trabajo. Ok, porque si es un trabajo de fuerza, exacto, y de cosas, si es un trabajo de fuerza o que requiera mucha actividad física, muy intenso, en ese caso no, se le da ahí mayor tiempo. Pero una gente que tenga una oficina ya de 7 a 10 días puede ir a su oficina. Es correcto, un paciente que tenga un trabajo de oficina, sentado, tranquilo. Es una duda que tienen muchos pacientes, sobre todo pacientes que tienen, por ejemplo, negocios propios y así, que no quieren dejarlo descuidado por mucho tiempo. Y realmente en una semana ya pueden estar haciendo su trabajo de manera normal. Entonces seguimos con el otro tipo de cirugía. El otro tipo de procedimiento que es muy común es el bypass gástrico. ¿Qué es eso? El bypass gástrico consiste en que vamos a cortar el estómago también, no como en la manga gástrica, que sacábamos el 70-80%. Aquí hacemos lo que nosotros llamamos un pouch, que es una porción del estómago de 4 a 6 centímetros. El resto del estómago se queda ahí, no se saca, no se le hace nada. Y a esa porción pequeña vamos a traer un segmento de intestino que lo vamos a conectar ahí. Y básicamente es acortar el trayecto de los alimentos. Los alimentos van a pasar por esos 4 centímetros que quedan comunicados con el esófago, pasan por ahí y van directo hacia el intestino. Queda un segmento del intestino delgado excluido, donde no pasan alimentos. Y este tipo de procedimientos es mejor, por ejemplo, pacientes, es más metabólico. Pero vamos por partes, porque entonces no entendí bien. Después del estómago tenemos el duodeno y después tenemos el intestino delgado. ¿A dónde es que lo conectan? No, el duodeno como parte es la primera porción del intestino delgado. La fija. La porción esa fija. Porción el AC que uno tiene ahí. Esa no se toca. Okay. Ya el yeyuno, que es la segunda porción. Correcto. Nosotros
traemos un segmento de ayuno y lo conectamos al pouch, que es la porción pequeña del estómago, y los alimentos van a pasar de ahí hacia el ¿Y cuándo ayuno. se elige una y cuándo se elige otra? Por ejemplo, pacientes que no tengan grandes comorbilidades, pacientes con obesidad grado 2 o grado 3, preferimos realizarle la manga gástrica, que es el más fisiológico, porque realmente el tracto del gastrointestinal se conserva, no se toca. Otro tipo de pacientes, por ejemplo, el bypass gástrico lo elegimos como es más metabólico por la porción intestinal, pacientes con comorbilidades como la diabetes, la hipertensión, el colesterol, sobre todo si está más descontrolada. Un paciente que tenga obesidad y diabetes e hipertensión, por ejemplo, diabetes que tenga menos de 10 años, fácilmente se le podría hacer una manga gástrica y va a tener una buena evolución, a tal punto que muchos de estos pacientes disminuyen la medicación que utilizan, o algunos pueden incluso dejar de tomar medicación, ya sea para la diabetes y la hipertensión, que antes se consideraba que estas enfermedades no tenían cura. Hoy en día sabemos que si la causa es la obesidad, como en la mayoría de los casos de nuestra población actualmente, esos pacientes pueden incluso tener remisión de diabetes. Entonces, en pacientes que tengan un componente metabólico mayor, que estén más complicados desde el punto de vista de sus complicaciones, se beneficiaría más de un bypass gástrico que de la manga gástrica. En ese sentido, porque mejora un poquito más. Ambos tienen excelente pérdida de peso, ambos pueden mejorar las comorbilidades, pero el bypass aporta un poquito más en ese sentido. Y por eso en ese tipo de pacientes lo preferiríamos. Y me gustó lo que usted dice, más fisiológico. Pues, sí, ¿qué dijo? Es más fisiológica, sí. La manga gástrica es más fisiológica, se conserva la anatomía normal y eso también beneficia mucho al paciente. Algo que usted había comentado era si era una decisión enteramente del médico, y pues no, nosotros le damos las opciones a los pacientes, se les da a elegir de qué prefieren pero diciéndole también la consecuencia, porque exacto, aunque se respeta el principio de autonomía, que es uno de los principios que hay donde el paciente tiene derecho a decidir, siempre bajo la orientación del médico. Es correcto, así es. Un médico debe de decirle y plasmarle en un documento, mi recomendación es esta por esto y esto. Es correcto. Tú puedes elegir otra cosa, pero fírmame aquí que eso fue lo que tú elegiste. Y el % de riesgo es de esto, entiendo yo que es así, sí, ¿verdad? así es así. Siempre eso es lo que nosotros estamos para orientar y recomendar lo que consideramos que es correcto, porque realmente los conocimientos los tenemos nosotros en ese sentido, pero siempre, sí van a la consulta muchos pacientes que tienen, por ejemplo, que tengo una prima que se realizó una manga gástrica y yo quiero que me hagan una manga gástrica, pero tal vez lo mejor para ese paciente no es lo mismo. Sí, porque no es una moda, por eso es que he traído a la doctora, porque no es que es una moda, es que ¿qué condición usted tiene que sería la mejor opción de acuerdo a lo que ha estudiado la medicina y la cirugía? Es así, es correcto. Muchos pacientes tienen esa idea de que, que ahora todo el mundo se hace cirugía bariátrica, que es una moda. Y realmente no, lo que ahora es una moda es la obesidad, que ha aumentado tanto en los últimos años que cada vez más personas buscan ayuda para lograr bajar de peso, porque no lo logran sin esa ayuda. O han durado años y no lo han logrado. Entonces, el otro procedimiento que tenemos, porque usted mencionó mucho ahorita. Otro que mencioné fue el SADIS, que también... SADIS. ¿Cómo es? El SADIS también. Pues mire, de SADI o no SADI va a ser, pero después de la pausa, claro, porque vamos a hacer una pausa y en breve retornamos. Sigue con nosotros, El Arte de Curar, @El Arte de Curar RD y El Arte de Curar en Instagram y en YouTube. El Arte de Curar, donde la prevención es la mejor medicina. Con nosotros cada día, profesionales de diferentes áreas de la salud para precaver y no tener que lamentar. El Arte de Curar, de lunes a viernes de 4 a 5 p.m.
Bien, continuamos con su espacio El Arte de Curar y estamos conversando con la doctora Maybeli Basilio Zapata. Y quiero aprovechar para saludar desde aquí a la doctora Margarita Zapata, madre de Maybeli, amiga nuestra, y al doctor Federico Calvasilio, quien es el padre, abogado eminente, y quien dio este producto que muchas personas aquí están alborotadas, doctora, con usted. Sobre también mi primera crítica de este espacio, que es la doctora Neri Esteves y el doctor Héctor Armando, que son los primeros que están pendientes para aprobar o desaprobar la conducción del programa, que son coproductores de este espacio. Doctora, el SADIS, y quiero que también me hable de los mitos, la creencia y los tabúes sobre todo esto. El SADIS, como le decía, es un procedimiento que combina tanto lo restrictivo de la manga gástrica, se hace como parecido a una manga gástrica que se extrae una porción del estómago, combinado con una porción más metabólica como la del bypass. Se hace esa resección de una parte del estómago y también se sube un asa de intestino delgado, de yeyuno, que se va a hacer una anastomosis comunical con esa porción del estómago. Y ahí tenemos una parte de uno y de otro, básicamente. Y pasando al tema de los mitos, con relación a la cirugía bariátrica y metabólica, tenemos muchos mitos. De los más frecuentes que nos preguntan los pacientes cuando acuden a consulta, de hecho esta misma semana una paciente va y me pregunta si es cierto que luego de la manga gástrica ella no va a poder quedar embarazada. Eso es un mito muy común, muchas personas tienen esa idea y eso es completamente falso. La realidad es que la obesidad suele ser una de las causas más frecuentes de infertilidad y cuando este es el caso, la pérdida de peso adecuada va a permitir que esa paciente pueda... Es todo lo contrario a lo que la gente cree. Es todo lo contrario, va a permitir que esa paciente pueda quedar embarazada sin ninguna dificultad. En ese sentido, cuando esta es la causa, porque hay muchas otras causas de infertilidad. Claro. Lo único que nosotros tenemos que tener en consideración es que se recomienda que sea por lo menos un año y medio después de la cirugía, porque durante el primer año hay una pérdida rápida de peso, un cambio completo del metabolismo del paciente y un periodo de adaptación. Correcto. Entonces no sería adecuado que la paciente quede embarazada de una vez cuando estamos en un proceso acelerado de pérdida de peso y ella debe de aumentar peso para poder nutrir al feto. Es lógico y correcto. O sea, entonces, al contrario, la puede ayudar luego que ha pasado ese año de recuperación. Es correcto. Otro de los mitos que nos suelen preguntar mucho es que si la cirugía, un paciente incluso me dijo, no, esa cirugía no sirve de nada porque 5 años después el paciente vuelve a aumentar de peso. Eso es completamente falso. Los resultados de la cirugía bariátrica pueden durar para toda la vida. ¿Qué pasa? Que si el paciente no sigue las recomendaciones adecuadas, porque la cirugía bariátrica no es una cura mágica, esto es un procedimiento, una herramienta útil para tratar una enfermedad ya de por sí compleja. Si el paciente la acompaña de una alimentación saludable, de actividad física, y con el acompañamiento de un equipo multidisciplinar completo durante un periodo largo de tiempo, los resultados de esta pueden durar para toda la vida. Los casos de pacientes que posterior a la cirugía, 5, 6, 10 años después, aumentan de peso nuevamente, son casos que hay particulares que hay que estudiar, evaluar en consulta para ver cuál es la causa y poder trabajar a partir de ahí. Los pacientes que yo he visto con bariátrica, que inclusive tengo familiares, han bajado de peso y no veo que aumentan. Sí, es correcto, así es, pero tengo todavía uno que muchas bajó más de personas... 80 libras. Sí, eso es así. Yo digo fresco, man. Sí, tiene resultados muy buenos y a largo plazo, de hecho, científicamente ya se ha demostrado que es la única que puede lograr esos resultados a largo tiempo, 15, 20 años después. Porque las otras opciones que tenemos, dieta y ejercicio, medicamentos como los que le dije de los análogos del GLP-1, que ahora están en mucho auge, logran una pérdida de peso, pero por cortos periodos de tiempo.
y se utiliza mucho mejor como adyuvante a la cirugía en sí. No es que no consideremos usarlos, claro que sí tienen sus indicaciones específicas que se puedan usar antes, durante, después del proceso de una cirugía bariátrica. Perfecto. ¿Qué otro mito, creencia, tabú la gente, usted ha oído que tiene esa confusión en el caso suyo? Además de, son esos dos nada más. No, hay muchísimos, mitos hay muchos. Otro, por ejemplo, hay pacientes que han preguntado, tuve una paciente recientemente que tuvo un cateterismo cardíaco hace unos años y me pregunta, doctora, como a mí me hicieron un cateterismo cardíaco, yo entiendo que yo no aplicaría para una cirugía bariátrica. Y yo le dije, claro que no. Cada caso hay que evaluarlo de manera individual y específica y ver las condiciones. Pero la cirugía bariátrica, el paciente con obesidad grado 2, grado 3, obesidad mórbida, tiene un riesgo cardiovascular muy elevado. Y con la cirugía bariátrica se logra disminuir bastante ese riesgo. Y una cosa es que siempre hacemos todo lo posible para llevar al paciente a cirugía que esté lo mejor preparado posible, porque eso es lo que nos ayuda a disminuir las complicaciones. También... Oye, ustedes además mandan a hacer siempre evaluaciones cardiovascular, pulmonar, sí, la evaluación hematológica, porque al ser una cirugía electiva, da tiempo para preparar al paciente. Cirugía electiva. Es correcto. Muchos pacientes tienen esa idea equivocada, que porque tengo comorbilidades y no. Otro mito también muy frecuente es con relación a la edad, que por ejemplo piensan que una persona joven o adolescente no podría hacerse una cirugía bariátrica, y para la cirugía en sí no hay una edad específica. Pacientes jóvenes, adolescentes, sí se pueden realizar la cirugía bariátrica si tienen una obesidad importante. ¿Qué pasa con los adolescentes, por ejemplo? Que su capacidad de adaptarse a un cambio de estilo de vida no es la misma que la de un adulto, sí, no está igual de preparado. Entonces son pacientes a los que hay que trabajar más para llevarlos al momento adecuado de realizarle la cirugía y que entiendan el proceso que van a seguir y el cambio de estilo de vida que eso conlleva. Y límite de edad superior, hemos operado pacientes de 65 años, 70, porque no es tanto la edad. Complicaciones frecuentes. ¿Cuáles son las complicaciones frecuentes? Si se puede hablar de complicaciones. Sí, claro que sí. De las complicaciones, la más frecuente es el sangrado. Eso es la más frecuente en casi todos los procedimientos quirúrgicos. Pero hoy en día ya tenemos dispositivos de energía que utilizamos en quirófano para controlar el sangrado, que son muy efectivos. Hay dispositivos especiales que nos ayudan a controlar el sangrado durante la cirugía y que han hecho que eso disminuya bastante y que ya no sea una complicación tan frecuente. Con la manga gástrica, por ejemplo, otra complicación es la estenosis, o sea que el segmento de estómago que dejamos quede muy pequeño y el paciente presente restricción un poco mayor para los alimentos. Pero ese tipo de complicaciones también han disminuido bastante porque los mecanismos que utilizamos durante la cirugía para evitarlos ya están regulados por la Federación Internacional de Cirugía Bariátrica, y por eso es que las complicaciones de este tipo de procedimientos ha disminuido bastante. Sí, porque si lo estenosa fue que cerró de más. Que se hizo muy pequeño. Se cerró tanto que quedó, bueno, imagínate. Eso se ha estandarizado a nivel mundial por la federación, como le digo, la IFSO, por ejemplo, que ha establecido que, recomienda que se utilice, nosotros llamamos buggy, o una sonda especial que durante la cirugía se le introduce al paciente hasta el estómago y que lo utilizamos como guía para saber el segmento y ya no te permite que haya estenosis. Excelente. Entonces las complicaciones ya con eso, con los mecanismos que utilizamos durante la cirugía han disminuido muchísimo. Ya son mucho más raras ver ese tipo de complicaciones. No, y lo otro es, doctora, que aquí se están haciendo bariátricas la gente. Sí, eso y que mucho. Ustedes, la verdad es que yo no oigo problemas con gente que se hace bariátrica, porque si no saliera. Sí. O sea, yo no oigo. No, y se están haciendo muchas.
Sí, y la gente correcto. yo veo que me sorprende, digo, pero a veces uno ni lo conoce. Pero ¿y este fulano? ¿Y este fulano? Entonces se ponen parejeros y comparones. Es así, ¿no? Ha cambiado muchísimo eso en el sentido de que ya se controla muchísimo lo que se hace, cómo se hace para evitar tener este tipo de complicaciones y por eso ya son tan pocos frecuentes en ese sentido. Doctora, ya en la parte final del programa, les recordamos que la doctora está en el Centro Médico UCE, busquen ahí, se puso la... Deme de nuevo su teléfono, doctora. Mi teléfono es el 829-275-4490. Para cita. Un último mensaje, bueno, porque ya estamos cerrando, un mensaje final a las personas que están obesas y que usted pueda generarle confianza para que... Como mensaje final yo le diría no tengas miedo, es un paso importante, pero es una decisión que cambiará tu vida de manera adecuada y te va a permitir tener más años de vida alrededor de tus seres queridos, de tus familiares y no estarás solo porque yo y el equipo multidisciplinar con el que trabajo te acompañamos durante todo el proceso. Doctora, y no solo más años de vida, calidad de vida. Calidad de vida, es correcto. Estamos hablando de calidad de vida, estamos hablando de que puede haber un cambio de vida significativo en un problema metabólico crónico, como es diabetes, como es hipertensión, como es hipercolesterolemia, con una obesidad 35-40% por encima, evidentemente. Doctor, el arte de curar le da las gracias, Mayreli, por haber estado aquí compartiendo con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias. Nos excusan que no pudimos abrir los teléfonos por un asunto técnico, ¿verdad? Pero le debemos que en una próxima ocasión tendremos aquí a la doctora con otro tema o hablando precisamente de técnicas avanzadas y cuáles son los resultados. Será entonces hasta una próxima entrega. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Wow.